Queridos amigos, muy buenas tardes a la Babja. Vamos a dar inicio a nuestra devocional hogareña. Vamos a comenzar primero con la parte devocional, que comienza mi mami, después sigue Miguel, luego Viviana en tercer lugar, Moyana en cuarto lugar y finaliza Isabel en quinto lugar. ¿Puedes comenzar, mi mami? Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir sus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerzas para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente tú eres su ayuda y su Señor. Maula. Oh Dios, que eres el autor de todas las manifestaciones, el origen de todos los orígenes, la fuente de todas las revelaciones y el manantial de todas las luces. Atestiguo que por tu nombre el cielo de la comprensión ha sido adornado y el océano de la expresión se ha agitado y se han promulgado las dispensaciones de tu providencia a los seguidores de todas las religiones. Y yo te imploro que me enriquezcas de tal modo que pueda prescindir de todo salvo de ti y ser independiente de cualquiera excepto de ti. Haz descender pues sobre mí de las nubes de tu munificencia aquello que me beneficie en cada mundo de sus mundos. Ayúdame entonces, mediante tu gracia fortalecedora, a servir de tal modo a tu causa entre tus siervos, que pueda yo mostrar aquello que me haga ser recordado, tanto como perdure tu propio reino y persista tu dominio. Oh mi Señor, este es tu siervo que se ha vuelto con todo su ser hacia el horizonte de tu munificencia, el océano de tu gracia y el cielo de tus dádivas. Procede conmigo como corresponde a tu majestad, a tu gloria, a tu generosidad y a tu gracia. Tú eres en verdad el Dios de fuerza y poder, que estás capacitado para contestar a aquellos que te imploran. No hay Dios sino tú, el omnisciente, el sapientísimo. Baja. ¿Me toca? Viviana, por favor. Mi Dios, mi adorado, mi Rey. Mi deseo. ¿Qué lengua puede expresar mi gracia a ti? Yo era un negligente. Tú me despertaste. Tú me habías despertaste. Yo te había dado la espalda. Tú me ayudaste bondadosamente a volverme hacia ti. Yo era como un muerto. Tú me vivificaste.
con el agua de la vida. Yo estaba marchita, tú me reanimaste con la corriente celestial de tu palabra que ha fluido de la pluma del todo misericordioso. Oh divina providencia, toda la existencia engendrada por tu munificencia, no la prives de las aguas de tu generosidad, ni del océano de tu misericordia. Te imploro que me ayudes y me asistas en todo momento y en toda condición. Mi anhelo, tu antiguo favor del cielo de tu gracia. Tú eres en verdad el Señor de munificencia y el soberano del Rey de la eternidad. Bajaulá. Oh mi Dios, atestigo que este es tu día, que ha sido mencionado en tus libros, tus epístolas, tus salmos, tus tablas. Me has puesto en manifiesto lo que estaba oculto en tu conocimiento y guardado en los depósitos de tu protección infalible. Te suplico, oh Señor del mundo, por tu más grande nombre, por el cual fueron sacudidas las extremidades de la gente. No se vea. ¿Quieres que se te vea? No se te vea. Que ayudes a tus siervos y a tus siervas a que se vuelvan constantes en tu causa y que se dispongan a servirte. En verdad tú eres poderoso para hacer todo cuenta, sea tu voluntad. En todo tu puño están las riendas de todas las cosas. Tú protejas a quien deseas mediante tu poder y dominio. Y tú eres verdaderamente el Todopoderoso, quien todo domina y el más poderoso. Amén. Todo listo. Estamos preparados. El barco está esperando. Vamos. ¿No se suponía que comprarías algo de comer? Él es Dios, oh Dios mi Dios. Estos son tus siervos, atraídos en tus días por los aromas de tu santidad, encendidos por la llama que arde en tu árbol sagrado, que responden a tu voz, pronuncian tu alabanza, son despertados por tu brisa, conmovidos por tu dulce fragancia, contemplan tus himnos, comprenden tus versos, escuchan tus palabras, creen en la revelación y están seguros de tu amorosa bondad. Tus ojos, oh Señor, están fijos en tu reino de gloria refulgente, y sus rostros están envueltos hacia tu dominio de lo alto. Tus corazones laten con el amor de tu radiante y gloriosa belleza. Tu alma están consumidas por las llamas de tu amor. Oh Señor de este mundo y del mundo venidero, tus vidas están hirviendo con el ardor de su anhelo por ti, y por ti han derramado sus lágrimas. Ampáralos en la fortaleza de tu protección y seguridad. Presérvalos con tu vigente cuidado. Míralo con los ojos de tu providencia y tu misericordia, y haz de ellos signos de tu divina unidad. Están manifiestos en todas las regiones. Estandartes de tu poder que ondean sobre tus mansiones de grandeza. Candiles brillantes que arden con el aceite de tu sabiduría en las lámparas de tu día. Pájaros del jardín de tu conocimiento, que gorjean en las más altas ramas de tu paraíso protector, y gigantes del océano de tu magnificencia, que se sumergen por tu suprema misericordia y las insondables profundidades. Oh Señor mi Dios, estos siervos tuyos son humildes, enaltécelos en tu reino de lo alto. Son débiles, fortalécelos con tu poder supremo. Están humillados, concédeles tu gloria en tu más alto reino. Son pobres, enriquécelos en tu gran dominio. Ordena pues para ellos todo el bien que tú has destinado en tus mundos visibles e invisibles. Hazlos prosperar en este mundo inferior.
Alegra sus corazones con tu inspiración. Oh Señor de todos los seres, ilumina sus corazones con tus gozosas nuevas y difundidas ante tu posición todo gloriosa. Afirma en tus pasos en tu alianza mayor y fortalece tus espaldas en tu firme testamento. Por tu munificencia y por la gracia que nos has prometido, oh tú el clemente y el misericordioso, tú eres en verdad el clemente y el magnífico. Abdul Baha. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos amigos que se han incorporado en el momento de las oraciones. Bienvenido, don Dimas. Mucho gusto. Richard también, bienvenido. Hoy día, tenemos como invitado para esta exposición de hoy día a don Martín Mancilla. Bueno, todos lo conocen, él es miembro de la comunidad Bahá'í del Perú y hoy día nos va a hablar sobre la empresa espiritual, principios de gestión para una nueva era. Así que lo voy a dejar como anfitrión, don Martín, para que usted pueda Muy bien. Exponer ahí. Ahí. Perfecto, Ahí gracias. sí. Muy bienvenido, don Martín. Muchas gracias por su amabilidad de estar presente en el día de hoy con un tema nuevo. Muchas gracias. Bienvenidos Gracias. todos. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Me siento muy contento y agradecido por nuestra amiga Rosina por su amable invitación. Y en esta oportunidad deseo compartir con ustedes un tema que integra conocimientos, algunas recopilaciones, investigaciones sobre la ciencia y también las enseñanzas espirituales de la fe Bahá'í, orientadas a un tema que está directamente relacionado con la vida del ser humano, puesto que todos estamos siempre contactándonos, vinculándonos con muchas organizaciones, sean públicas o sean privadas. Entonces, para ello quisiera comenzar con una breve reseña histórica de cómo surge algunos aportes de la organización citados en el Antiguo Testamento y específicamente en la época del profeta Moisés, que surgió en el año 1750 a.C., cuya historia, creo yo, todos la conocemos muy bien. Pero hay unos pasajes de la vida de Moisés que deseo que recordemos. Resulta que después del Éxodo, ¿no?, Jetro, que era el suegro de Moisés, trajo a la esposa de Moisés, o sea, a su hija, ¿no?, a Séfora y a sus hijos, a Moisés en el desierto. Entonces, allí vio que Moisés estaba continuamente ocupado en resolver múltiples asuntos de su pueblo. Por lo general eran dificultades, problemas, consultas de todo nivel. Y para lo cual no tenía, pues, Moisés mayor ayuda administrativa o judicial. Entonces surge aquí un consejo muy interesante de Jetro, el suegro de Moisés. Es decir, era necesario preparar más líderes y recomendó a Moisés buscar varones de virtud, temerosos de Dios, para atender al pueblo y juzgar. Cada uno de ellos sería responsable de una parte de la población.
Moisés solamente atendería únicamente lo que escapase del alcance de estos jueces que él previamente había seleccionado y entrenado. Moisés tomó este consejo de su suegro y el pueblo recibió la atención apropiada y Moisés se sostuvo mejor en su misión como profeta, como legislador, como guía de su pueblo, ¿no? Entonces, estos principios que vemos aquí empiezan por denominarse delegación y liderazgo, ¿no? Delegación y liderazgo. Ya. Encontramos esta referencia en el libro Éxodo del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos 14 al 26. Por lo tanto, esta sabia recomendación de Jetro a su yerno Moisés permitió concebir a partir de ese momento la selección de aquellas personas probas, de aquellos hombres de bien y capaces que podían encargarse de una importante delegación de funciones que le iba a asignar Moisés para poder atender la problemática y las distintas consultas que el pueblo hebreo quería realizar. Bien, como diríamos, primeras formas de organización social que la humanidad ha tenido, podríamos citar la familia, ¿no? La familia es el primer núcleo, la primera forma de organización social, en donde un hombre y una mujer se unían inicialmente de manera primitiva por el afecto, por el cariño y por el deseo mutuo de tener una familia y sus hijos. Entonces ahí surge la figura del pater familia, ¿no? El padre de familia, quien es el cabeza de la familia, el proveedor, y la mujer se encargaba del cuidado de los hijos, ver el tema de la preparación de los alimentos que proveía el pater familia, ¿no? Luego las familias ya van evolucionando y surgen los clanes, el conjunto de familias, las tribus, las ciudades-estado, como ejemplos de ellas eran Esparta y Atenas en la antigua Grecia, ¿no? Esparta se caracterizó mucho por ser una ciudad-estado militarista, con grandes estrategas militares, mientras que Atenas era la ciudad del saber, era la ciudad-estado de la cultura, de la filosofía. Luego surge la organización social denominada imperio, y es por ello que tenemos muchos ejemplos notables: el antiguo imperio persa, majestuoso y glorioso, el imperio macedónico, el imperio romano, el imperio bizantino, por citar algunos. Y luego, con la llegada del profeta Mahoma, surge la concepción por primera vez del enfoque de nación. Y así las naciones empiezan a conformarse a lo largo del mundo, y estas vienen a ser las primeras formas de organización social, que no van a ser las únicas, porque el siguiente paso en la evolución social de la humanidad va a ser la unidad de las naciones, es decir, la unidad mundial. Cuando hablamos, amigos, amigas, de la empresa espiritual, podríamos empezar citando de que la comunidad mundial Bahá'í está comprometida en una empresa espiritual, en realidad, unidos sus integrantes con amor y camaradería en un esfuerzo global para la construcción de un nuevo orden mundial y la unidad de la humanidad. Esta gran empresa espiritual actúa mediante planes periódicos, ¿no? A nivel mundial, planes nacionales, planes regionales, proyectos de desarrollo social y económico, programas de enseñanza, participación comunitaria, clases diríamos, de educación espiritual para niños, en donde en estas clases espirituales se les orienta al desarrollo de las más altas virtudes y cualidades espirituales, también para prejóvenes,
círculos de estudios para jóvenes y adultos, y entre otras actividades más. Por lo tanto, la comunidad Bahá'í, la fe Bahá'í en sí, en su conjunto, comunidad orgánica, es una empresa espiritual. Como concepto genérico de lo que es empresa espiritual, podríamos citar de que una empresa espiritual es una organización que promueve bienestar sistémico, o sea, integrador, global, dentro de toda la estructura, y que logra conectar el sentido de propósito de cada individuo, de cada persona que integra la organización, al sentido trascendente de la organización a la que pertenece, sea una organización privada o sea una organización pública. Y en general, para promover el bienestar y desarrollo de todos los que entren en contacto con ella. Este es un interesante enfoque y definición, amigos, porque nos permite establecer de que toda persona, todo ser humano que entre en contacto con una organización que tiene una filosofía de ser una empresa espiritual, esté justamente al servicio de la humanidad, de la sociedad, para brindarle la mayor satisfacción a las necesidades de los usuarios. Y de toda persona que se acerca a ella, por supuesto. Entonces, la empresa espiritual posee prácticas respetuosas y amplificadoras, es decir, que van creciendo, que van impactando de las personas, de las comunidades, ¿no? Y del medio ambiente. Existen empresas que están transitando este camino y el concepto actual de espiritualidad y empresa ya sucede bajo otros nombres, tales como responsabilidad social corporativa, gestión del talento humano, gerenciamiento de la felicidad y muchos otros nombres en los cuales los valores espirituales son protagonistas. Entonces esto es algo muy satisfactorio porque ya se ha dado una corriente desde hace algunos años para ir de alguna manera espiritualizando más, sensibilizando más a las organizaciones. Y ante ello vamos a dar un panorama general de algunos enfoques actuales de gestión. Es decir, aquí vamos a entrar un poco hacia un enfoque de las ciencias, de la administración estratégica, la ingeniería industrial y la psicología organizacional. ¿Qué aportes brindan en el sentido del concepto de empresa espiritual? Empecemos con el planteamiento, diríamos, homogéneo hoy en día, muy difundido de la misión, visión y valores, ¿no? La administración estratégica hace unas décadas plantea y propone a toda organización, desde no importar su dimensión, sea una micro, pequeña, mediana o gran empresa, sea una entidad pública o privada, que debe tener un direccionamiento estratégico basado en una misión, en un propósito. ¿Cuál es la razón de ser de esa empresa? ¿Qué ofrece? ¿Qué brinda? ¿Qué soluciones? ¿Y cuál es su ventaja competitiva? ¿No? Entonces, el propósito siempre de una empresa está en función a el beneficio que brinda para todos los agentes que rodean a una organización. Beneficio para los clientes, para los proveedores, para los propietarios, para los trabajadores. Entonces, una empresa tiene una misión, un propósito, una razón de ser. Y esa razón de ser es servir y ayudar al desarrollo de la sociedad. Pero también una empresa tiene una visión. Y una visión es ese gran objetivo corporativo proyectado a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo nos referimos de 5, 10 a más años. ¿Cómo se avisora la empresa de aquí a 5, 10 o más años? En su proceso de crecimiento y de ampliación de su radio de acción y, por supuesto, del beneficio que puede dar a la sociedad. Perfecto, entonces para lograr esa misión y visión, la ciencia de la administración estratégica le propone a las organizaciones y les dice, señores, para que logren esa visión y misión, ese propósito el cual ustedes se han comprometido,
solo lo van a lograr con éxito si es que incorporan un código moral, un código de principios y valores, ¿no? Y estos valores son los principios de comportamiento organizacional que se establecen. Entonces, muchas empresas hoy en día, como una gran corriente hacia ellas, ha seleccionado una determinada cantidad de valores, unos 5 o 6 valores, que son los que constituyen, pues, los pilares del comportamiento de todo el personal que labora en esa organización. En mi labor como docente universitario me ha tocado tener alumnos de diversas entidades que hasta ahora, justamente hace poco, 2 días, que hacían exposiciones de algunos bancos importantes del Perú, uno de ellos enfatizaba, y ya lo conocía por una consultoría anterior que había realizado, es en el sentido de que este banco, importante, en el proceso de inducción, de introducción del nuevo trabajador a la organización, en esos primeros días donde el trabajador es nuevo, le dan una capacitación sobre cuáles son la visión, los valores, le entregan el reglamento de trabajo, el propio manual de inducción, pero hay una exhortación de este banco y de otras entidades más, que le dicen al trabajador, señores, los exhortamos a que en su vida personal, en su vida social, también reflejen estos valores que los hemos seleccionado en nuestra entidad. Porque ustedes a partir de hoy se han convertido en representantes de nuestra institución. Y algo muy importante es la conducta loable, íntegra, que tienen que demostrar ante la sociedad como representantes de nuestra organización. Entonces vemos una influencia moral, espiritual muy importante, y además diríamos, pues señores, que una organización solamente va a tener éxito en la medida que sus integrantes demuestren en su comportamiento laboral ese conjunto de valores y principios rectores que determinan su buen desempeño, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad, justicia, innovación, servicio, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros más, ¿no? Cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, solo con esas actitudes totalmente nobles y con un propósito de excelencia es que una organización puede cumplir con su propósito. Entonces, es un primer aporte interesante de la administración estratégica. Ahora viene un aporte de la ingeniería industrial. Resulta pues que por los años 50, la década de 1950, el doctor Edward Deming inició una corriente, ¿no? Como docente, como profesor de sistemas de control estadístico de calidad, una propuesta de un programa de calidad total. Y luego de que Japón quedara en ruinas debido a la Segunda Guerra Mundial que finalizó en el año 1945, diríamos, sociedad de ingenieros y científicos japoneses invitó al doctor Edward Deming al Japón para que dictara charlas y capacitaciones en las industrias y empresas, con la finalidad de aplicar ese programa, esos conocimientos de las técnicas modernas de calidad total a la reconstrucción social, económica e industrial del Japón. Esto unido con la filosofía japonesa de mucha disciplina, de un espíritu muy entregado al trabajo, la obediencia, el respeto, entonces genera ya este programa de TQM, Total Quality Management, es decir, administración, gerenciamiento de la calidad total, que tiene 3 ejes. Primero, la participación del personal. ¿Por qué se llama total? Porque la calidad va a ingresar en todos los niveles de la organización. ¿Y qué significa calidad desde un enfoque muy sencillo? Ausencia de deficiencias. Pero algo interesante, ¿cuál es la base que genera la calidad? Hoy día hablamos de la calidad del producto, la calidad del servicio, la calidad de los procesos. La calidad está, pero de moda desde hace muchos años. Y no vamos a retroceder. Esta moda no va a pasar, porque de lo bueno no vamos a retroceder a ir hacia lo deficiente, ¿no? Sino al contrario, la mejora continua va
vinculada a ello. Entonces, la base, diríamos, de la calidad total, la base de la calidad es la ética. Y la ética es entendida como una rama de la filosofía que estudia la moral, el comportamiento íntegro del ser humano. Entonces, no podemos vender calidad total si no incorporamos principios éticos al trabajo para generar la calidad total. Y por eso se dice total, porque toda la organización debe estar involucrada en ello. Entonces, participación del personal, capacitación, y luego eso va a contribuir a la mejora continua de los procesos. ¿Procesos de qué? Procesos de producción, procesos de importación, procesos de servicio al cliente, procesos de contratación. Múltiples procesos son los que tiene toda organización. ¿No es así? Pero no porque un proceso ya fue establecido hace 10 años, tenemos que mantenerlo. Entonces ahí es donde viene el compromiso de la mejora continua. Porque todo aquello que es creado por el ser humano siempre será susceptible de ser mejorado, ¿no? Y ya cuando hay momentos donde la organización se ha sobredimensionado y existen excesivos procesos que no generan valor agregado, es ahí donde interviene una herramienta también de la ingeniería, que es la reingeniería de procesos. Es decir, el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de negocio con valor agregado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo que hacemos lo hacemos de esta manera y por qué no de otra? ¿Este proceso es necesario en la actualidad o ya lo eliminamos porque lo estamos automatizando, ¿no? Entonces es otra fase de este proceso. Ahora también se habla de la reingeniería personal. Mire cómo ha crecido este enfoque, que se habla de la reingeniería del ser humano, que involucra un cambio, una transformación de toda la estructura de pensamientos, convicciones y paradigmas del ser humano orientados hacia un enfoque de un ser más armonioso, más equilibrado, con mayores aptitudes para el servicio. Es decir, ha hecho una metamorfosis en su condición interior personal y ha aplicado lo que se denomina ahora reingeniería de personas o reingeniería personal. Y por supuesto que todo este conjunto de aportes, ¿hacia dónde está orientado? Hacia una causa noble. ¿Cuál es la causa noble de los programas de calidad total? La plena satisfacción del cliente. Que el cliente logre la solución a sus problemas. Porque una organización compra problemas y vende soluciones. Un cliente va donde una organización porque tiene un problema que requiere solucionar. ¿Y cuál es? Satisfacer una necesidad de todo tipo. Entonces va a una organización y solicita, ¿no?, la solución. Por lo tanto, las organizaciones que vendemos soluciones. Entonces, en la medida que la calidad total en las organizaciones como filosofía de excelencia organizacional esté siempre sostenida por pilares éticos, el cliente va a quedar plenamente satisfecho. Y ya existen estudios, muchos estudios comprobados de que en aquellos países donde existen, diríamos, asociaciones sobre programas de Premio Nacional de la Calidad, estas empresas que han obtenido el Premio Nacional de la Calidad incrementan notablemente el valor de sus acciones en el mercado, hasta llegar a un 35%, por ejemplo. Muy bien, ahora pasamos a donde este interesante colega, el ingeniero Ken O'Donnell, australiano, quien hace más de 20 años publicó el libro Endocalidad, es decir, la dimensión emocional y espiritual del ser humano en el ámbito de la empresa. El ingeniero Ken nos habla de que si queremos brindar calidad de la producción, calidad total, calidad del servicio, primero tenemos que empezar por mejorar la calidad del ser humano mediante un conjunto de atributos que deben ser desarrollados y que la organización se debe comprometer a contribuir en que su personal, sus equipos, desarrollen y potencien estas cualidades. Entonces es endocalidad porque es calidad interior de la persona. Ahora vayamos hacia aportes de
responsabilidad social, que es una corriente también surgida hace unos años que se preocupa por el medio ambiente. Si las organizaciones de éxito, las grandes corporaciones ya plantean acciones y, diríamos, hasta inversiones propias como colaboración para la protección del medio ambiente, para que sus prácticas operacionales sean justas en la medida de que no afecten la naturaleza. Hay también temas vinculados a los consumidores, hay un involucramiento y desarrollo con la comunidad, las empresas socialmente responsables tienen un gran compromiso con la sociedad, contribuyen a generar una serie de beneficios, de apoyos, de obras, de financiamientos, de auspicios. Hay un gobierno corporativo, una estructura muy sólida y muy efectiva para implementar estos programas de responsabilidad social. Se respetan mucho los derechos humanos, como también hay una gran atención acerca de las prácticas laborales, es decir, que el personal reciba los mejores beneficios posibles y el mejor trato. Ese es el reflejo de las prácticas de una empresa socialmente responsable. Otro enfoque también que ha surgido es la ética en los negocios y se ha incorporado, además con el establecimiento del Código de Integridad y Ética Empresarial, que en muchos países se ha estado trabajando, implementando, y esto debido a que lamentablemente, pues con múltiples actos de corrupción en grandes escalas en muchas naciones, pues el empresario de la entidad privada, del sector privado, pues se ha visto también afectado, tentado y lamentablemente inducido a caer en prácticas inadecuadas, de sobornos, de una serie de aspectos que van contra la moral. Por lo tanto, una asociación de empresarios ha establecido códigos de integridad y de ética y que estos han servido de modelo para otras. Aquí en el Perú también tenemos empresarios por la integridad, ¿no? Una asociación que está realizando interesantes aportes al respecto y que está incorporando a más y más organizaciones. Y bueno, la compañía Coca-Cola, que justamente se caracterizó hace unos 10 años atrás en crear el Instituto de la Felicidad Coca-Cola, partiendo de una premisa: empleados felices, ¿no?, brindan mejores resultados. Entonces, cabría decirse, pero ¿por qué no una compañía se preocupa por tener empleados felices? Resulta que han hecho estudios muy profundos y han visto de que cuando sus trabajadores enfrentan problemas internos o externos, ya sea de índole laboral o problemas personales, afecta la productividad de ellos porque hay una preocupación, hay un malestar. Entonces se identificaron cuáles eran las causas y se empezaron a trabajar ayudas incluso hasta fuera de la vida laboral. Este Instituto para la Calidad brinda charlas para toda la familia en aspectos como mejorar la salud, alimentación saludable, de prácticas deportivas, prácticas de yoga, prácticas de una serie de aspectos que benefician las distintas dimensiones del ser humano. Y además, incluso con personal operativo que podía realizar algunos encargos personales de los trabajadores que no podían atenderlos debido a su jornada laboral. Entonces aquí ha habido una muestra de sensibilidad social por parte de esta compañía. Y bueno, llegamos a la espiritualidad y la cultura organizacional, que es un enfoque muy interesante, ¿no? Es decir, esto ya me llevó a una grata impresión cuando hace algunos años, en uno de los cursos que dicto de análisis y diseño organizacional, me incorporaron, ¿no? Me incorporó la universidad dentro del sílabus y de los materiales, una separata sobre espiritualidad y cultura organizacional. Caramba, dije, qué interesante, y esto era un aporte de la ciencia, de la psicología organizacional. Entonces, ¿en qué consiste este enfoque? Rápidamente, ¿no? O sea, la espiritualidad en el trabajo se ha determinado que influye de manera positiva
en el desarrollo individual y colectivo de los trabajadores, fomentando la independencia mediante adecuadas relaciones interpersonales, iniciativa, creatividad, autoestima y conciencia de sí mismo, ¿no? Los aportes de la espiritualidad en el trabajo, por ejemplo, empiezan por crear un ambiente laboral cordial y armonioso, en donde todos trabajen con un espíritu de afecto, de equilibrio y de tranquilidad. Porque tener un buen clima laboral es la clave para que una empresa aumente su productividad, tenga trabajadores eficientes, leales y felices. ¿Qué más nos dice la espiritualidad y cultura organizacional? Es que mejora en las actitudes relacionadas al trabajo. En las organizaciones donde se aplica una cultura organizacional basada en la espiritualidad, hay mayor empatía, hay mayor altruismo, se fortalece la paciencia. Por ejemplo, la empatía nos dará la capacidad de entender a los demás miembros del equipo, a los demás miembros de los compañeros de trabajo y nuestros jefes, y poder entender un poco más sus pensamientos y emociones ajenas, de ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. También hay una independencia personal y autorrealización. Es decir, la autorrealización para el empleado es lograr sus objetivos, sus aspiraciones que tiene en mente, y cuando se consigue, se obtiene una gran satisfacción por todo lo que se ha conseguido durante ese proceso. Y por otro lado tenemos las buenas relaciones sociales, ya que las interacciones entre los miembros del equipo, entre los trabajadores, van a favorecer el ánimo y el bienestar. Aumenta el nivel de tolerancia relacionada con el servicio al cliente, y si el empleado se encuentra contento, su forma de expresarlo será con una buena actitud y una sonrisa. En tal sentido, esa mayor productividad de los empleados implica que los trabajadores que se sienten conectados y que su trabajo tiene significado, se van a desempeñar mejor. Van a ir con mejor ánimo y entusiasmo a sus centros de labores y van a contribuir más devotamente a una mejor atmósfera en el lugar de trabajo. Entonces, realmente estas son preocupaciones, tendencias muy interesantes y que ya muchas organizaciones modernas las están implementando. Y en el otro lado de esta imagen vemos ejecutivos en posición de meditación. Aquí podemos destacar que existen muchos estudios y experiencias prácticas de compañías líderes en el mundo, como LinkedIn, Apple, Google, Intel, entre muchas otras más, que practican, ¿no?, técnicas de meditación, que la empresa les da capacitación a sus colaboradores para aprender a meditar y así poder reducir los niveles de estrés, tensión, fatiga propios del trabajo. Por ejemplo, en la compañía internacional Apple existen ambientes construidos, dedicados específicamente para que los trabajadores, cuando se sientan con gran presión, con gran nivel de estrés, pueden tener hasta 30 minutos de su tiempo para meditar. Y con ello regresan súper potenciados, reconectados y con mejor lucidez y entrega hacia su trabajo. Bien, y esto también lo he experimentado como docente. Recibí esta invitación el año pasado para unas clases de mindfulness, es decir, de una forma de meditación basada en la concentración plena. Y esto debido a que el impacto tan traumático de la pandemia hizo pues que muchos trabajadores estuvieran tensos, ansiosos, con depresión, porque sus familiares estaban siendo contagiados y también estaban perdiendo la vida. Entonces, las empresas empezaron a difundir más técnicas, entrenamientos, talleres sobre técnicas de meditación para reducir estos niveles de estrés, como ven ustedes en esta invitación del área de recursos humanos. Bien, entonces, amigos, vamos a ingresar a los principios de gestión para una nueva era. Y aquí quiero basarme
en esta interesante publicación de un amigo Bahá'í, Lawrence Miller, quien es un reconocido consultor, docente, capacitador y escritor, ¿no?, norteamericano, quien fue convocado por la Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos hace ya varios años para integrar un comité nacional que realice estudios e investigaciones sobre los escritos bahá'ís y cómo aplicar esas enseñanzas en el mundo de los negocios. Esto dio paso también para que él se contactara con el Foro Bahá'í Europeo de los Negocios, que también es otro espacio de amigos bahá'ís que están vinculados a la consultoría, a la docencia y a la empresa, para generar investigaciones, estudios sobre cómo aplicar las enseñanzas de la fe en el mundo organizacional. Bien, entonces sobre este libro tan interesante se define la empresa espiritual como una organización orientada por principios espirituales que contribuye al desarrollo de las cualidades espirituales de sus integrantes. Su clima laboral de una empresa espiritual se distingue por la ausencia de discordancia, con lo que se conserva la energía de sus miembros. Por lo tanto, una empresa espiritual es energetizadora y contribuye al desarrollo de las capacidades de sus integrantes. Y esto es muy cierto, amigos, porque sabemos muy bien que cuando existe conflicto en cualquier lugar, pues las personas que forman parte o están intervenidas o se ven afectadas por ese conflicto, esa situación tensa genera un desgaste anímico. Luego de discusiones a veces innecesarias en cualquier espacio, pues el ser humano queda agotado, queda golpeado. Y en realidad ninguna discusión es saludable porque realmente no lleva muchas veces a buenas soluciones. Entonces, una empresa espiritual, bajo este enfoque, tiene un clima laboral muy saludable, donde se evita generar conflictos. Es decir, ¿por qué? Porque la actitud de las personas es de participación, de colaboración, de mayor tolerancia, paciencia y promoción de la armonía. Y en una empresa espiritual existe armonía entre el yo moral o espiritual y las normas de la organización. Entonces, ese equilibrio del yo espiritual, del yo moral y las normas de la organización deben de ser coherentes y apoyarse mutuamente. De tal manera que yo no voy a ofender a un trabajador, no lo puedo maltratar, no le puedo gritar, porque eso va contra los principios espirituales. Y además, pues nadie debe humillar a nadie, porque pobre de él, como bien sabemos por los escritos, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser que debe expresar amor en los distintos niveles de su desenvolvimiento humano. Y entramos a la matriz, interesante aportación dentro de este enfoque, ¿no? La matriz de principios y de prácticas de gestión nos explica de que la puesta en práctica de los principios bahá'ís puede considerarse como una matriz que tiene los principios en un eje vertical, ¿no?, y las buenas prácticas de gestión en otro. Entonces, entre los principios están la honradez, el servicio, la justicia, la consulta, la unidad, la abolición de los extremos, la ciudadanía mundial y la educación universal. Y por otro tanto, tenemos las funciones y prácticas de gestión en una organización. ¿Cuáles son? Por ejemplo, capital y recursos financieros, diseño de los procesos de trabajo, estructura organizativa, desarrollo de los recursos humanos, sistemas de información, recompensa y reconocimiento, y relaciones comunitarias. Entonces, nuestra tarea, amigos, es conseguir que en cada práctica de gestión se pongan en práctica los principios bahá'ís. En cada actuación dentro de los procesos de gestión se apliquen estos principios espirituales. Voy a realizar a continuación un
breve resumen de alguno de estos principios. Tenemos el principio de honestidad y confiabilidad. Y la bendita belleza Bahá'u'lláh escribió: embelleced vuestras lenguas, oh pueblo, con la veracidad y adornar vuestras almas con el ornamento de la honradez. Cuidado, oh pueblo, no sea que tratéis traicioneramente a alguien. Sed los fiduciarios de Dios entre sus criaturas y los emblemas de su generosidad en medio de su pueblo. Ahora, llevando esta importante enseñanza a la práctica empresarial, podríamos decir que la honestidad y confiabilidad no son solamente la base de la virtud, sino también de la actividad económica. En el entorno empresarial y de los negocios, la honestidad y confiabilidad representa una gran prueba para esta cualidad del alma, ¿no? Que es una cualidad del alma muy profunda, en donde cada vez son más importantes las relaciones a largo plazo entre proveedores y clientes, que se basan en la confianza mutua. Y esto es muy cierto, señores, cuando entre empresa y cliente se llega a un acuerdo, se llega a una contratación, a un pacto, ese contrato tiene que cumplirse pulcramente, estrictamente, por parte de la empresa y, por supuesto, por parte del cliente. Y es más, la organización, la empresa, podría dar algo más, y es lo que hoy día también se propone, el valor agregado. No solamente vender o dar como resultado lo que se le pidió, sino algo más, con un gran espíritu de servicio y de deseo de satisfacer las necesidades del cliente con total honestidad y confiabilidad. Y el cliente, por supuesto, cumplir con la retribución por ese trabajo recibido, por ese servicio obtenido en los mayores niveles de excelencia. Siguiente principio, el espíritu de servicio. Bahá'u'lláh también nos dice: es un verdadero ser humano quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. El gran ser dice: bienaventurado y feliz es aquel que se dispone a promover los mejores intereses de los pueblos y linajes de la tierra. Si uno sirve a sus clientes, desea que estos obtengan el producto que se les ofrece a un precio y con unas condiciones que les resulten favorables. Entonces la empresa se transforma en algo totalmente diferente. Servir a los clientes con genuino espíritu de servicio no es lo único beneficioso, sino también lo es dirigir a los demás con la actitud y el objetivo de servir a las propias personas que uno dirige en una organización, como jefe, gerente o empresario, ¿no? Es decir, el líder, el gerente, el empresario, el jefe, son también los más llamados a tener un gran espíritu de servicio con sus colaboradores, a ayudarlos a que hagan bien su trabajo, a proporcionarle los medios para que sus trabajadores puedan realizar bien los resultados que se les ha pedido. Y por otro lado, por supuesto, la organización pues tiene que estar muy comprometida en resolverle todos los problemas que el cliente ha venido a solicitar, en las mejores condiciones de calidad, de eficiencia y de contento absoluto por parte del cliente. Aquí, señores, quiero mostrarles un cortito video de una institución que, diríamos, orienta, capacita a sus colaboradores sobre la importancia del servicio.
Pasemos ahora al siguiente principio, la justicia. Baha'u'lláh, en las palabras ocultas, nos dice: oh hijo del espíritu, lo más amado de todo ante mi vista es la justicia. No te apartes de ella si me deseas y no la descuides para que pueda confiar en ti. Con su ayuda verás con tus propios ojos y no con los ojos de otros. Y conocerás con tu propio conocimiento y no mediante el conocimiento de tu prójimo. Reflexiona en tu corazón cómo te corresponde ser. En verdad, la justicia es mi don para ti y el signo de mi amorosa bondad. Tenla pues ante tus ojos. Baha'u'lláh. Otra parte también de sus enseñanzas nos dice: lo que educa al mundo es la justicia, ya que está sostenida por dos pilares, la recompensa y el castigo. Y estos dos pilares son la fuente de vida para el mundo. Baha'u'lláh. Bien, entonces la cualidad de la justicia, amigos, proporciona sabiduría a la hora de tomar decisiones, y no es un simple cálculo de intereses. Un ejemplo de justicia requiere que se examinen todos los sistemas, funciones, recompensas y distribuciones de la organización desde una posición de objetividad y teniendo en cuenta la imparcialidad. Todas las organizaciones administran justicia mediante sus sistemas de sanciones y recompensas, ejerciendo de este modo una enorme influencia sobre la formación del carácter, los talentos y las habilidades humanas. Y esto es muy cierto, puesto que en toda organización existen, pues, así como reconocimientos, premios, también algunas medidas de sanción cuando los empleados, por algún motivo, no cumplen con lo establecido o infringen las normas de ética y de eficiencia en una organización. Entonces, de alguna manera, las organizaciones también están educando a sus empleados, a sus colaboradores, cuando establecen algunas sanciones, porque a través de ello pueden modificar la conducta de sus trabajadores. Pero por supuesto, esas sanciones previamente deben venir con un diálogo de los jefes y gerentes con sus trabajadores para explicarles el por qué, ¿no?, se daría esta sanción. Empecemos porque primero es una amonestación verbal, ¿no?, una llamada de atención ante una falta cometida por el empleado. Luego ya viene una amonestación escrita. Y seguidamente, si es reiterativa la conducta negativa del empleado, entonces se va hacia sanciones mayores, que pueden ser descuentos por planilla o hasta despidos. Ya son casos extremos, ¿no?, por falta de integridad, mal desempeño, conflicto, entre otros. Siguiente principio es la consulta. Baha'u'lláh nos dice: la consulta confiere mayor comprensión y transforma la conjetura en certeza. Es una luz brillante, la cual en un mundo oscuro señala el camino y guía. Para todas las cosas existe y continuará existiendo una perfección y madurez. La madurez del don de la comprensión. Baha'u'lláh. Llevado esto a las organizaciones, podríamos citar de que en la civilización del futuro, el gobierno, el poder de tomar decisiones institucionales, reside en la sabiduría colectiva de los grupos. Y esta sabiduría se hace realidad mediante el proceso de la consulta. La consulta, amigos, amigas, es un método de comunicación estructurado para encontrar cursos de acción que determinen la solución de un problema. La verdadera consulta es una deliberación espiritual en una atmósfera y en una actitud de amor
en donde los miembros de los grupos y equipos deben reflejar un espíritu de camaradería para que se produzcan buenos resultados. Entonces, en nuestras organizaciones, en nuestra familia misma, en la sociedad, debemos de promover este principio de la consulta. Pero esta consulta se debe distinguir porque debe ser una deliberación espiritual. Todos los integrantes tienen que hacer esfuerzos muy positivos para crear una atmósfera y tener una actitud de amor unos a otros, de afecto, de compañerismo, de camaradería, ¿no? Y así se van a producir buenos resultados. Durante el proceso consultivo de toma de decisiones, se logra pues la unidad de pensamiento, de conocimiento y de acción, en búsqueda de la sabiduría colectiva. Es muy conocido ese refrán que dice, 2 cabezas piensan mejor que una. Por supuesto, 3 cabezas pensarán mejor que 2. Más cabezas van a contribuir a poder lograr tomar mejores decisiones, porque de la chispa, ¿no?, de esa confrontación de ideas va a surgir justo la luz que va a iluminar esa decisión. ¿Y dónde la podemos aplicar? En las organizaciones, en los consejos directivos, en los comités de gerencia, en los equipos de trabajo, de todo nivel. Llegamos ahora al principio de la unidad. Y Baha'u'lláh nos enseña, tan poderosa es la luz de la unidad que puede iluminar el mundo entero. Baha'u'lláh. Bien, entonces cuando hablamos de unidad, amigos, primero debemos comprender la unidad del yo. Es decir, nuestras 4 dimensiones deben estar unidas y equilibradas. Cuando hablamos de la unidad del yo, nos referimos a la unidad del yo material, físico, la unidad del yo intelectual, la unidad del yo social y la unidad del yo espiritual. Entonces, debemos de hacer esfuerzos y compromisos positivos para lograr desarrollar estas 4 unidades del ser humano. La material, física, la intelectual, la social y la espiritual. Por ejemplo, si nos dedicamos solo a desarrollar esa unidad intelectual y estamos absortos, entregados al estudio, a la investigación y descuidamos las otras más, nuestro entorno social, familiar se va a ver afectado, porque hay una concentración excesiva en un solo enfoque de la vida, en solo a un tipo de unidad de la vida, y se descuidan los demás, ¿no? Entonces, cuando logramos la unidad, el equilibrio, el desarrollo de estos 4 tipos de unidad del yo, físico, intelectual, espiritual y social, es donde allí se da ese equilibrio y eso nos trae bienestar. Una persona que ha logrado ese equilibrio de estas 4 unidades, entonces va a influir notablemente, positivamente, en la unidad de la familia, ¿no? Una persona que está bien equilibrada con estos 4 elementos va a ser un mejor miembro de su familia. Va a fomentar esa armonía y también ese equilibrio en todos los integrantes de su familia. Y va a ir llevando esto a otro plano, a otro nivel, a la unidad del equipo de trabajo en las organizaciones donde se desenvuelve. En su centro de labores, esta persona va a ser el promotor, el que va a inspirar a los demás a trabajar con armonía y eficiencia. Luego viene la unidad de la organización, es decir, que toda la empresa está armonizada bajo este equilibrio de desarrollo interno. Porque una organización, amigos, es un sistema que está compuesto por subsistemas. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos interdependientes e interconectados que conforman una unidad compleja, ¿no? Entonces, todo está interconectado, interrelacionado en una organización. Como, por ejemplo, en un equipo celular. En un equipo celular tenemos ahí un sistema integrado de diodos y circuitos. Y si uno no está integrado,
al otro, no va a funcionar. Lo mismo ocurre en una organización. Tenemos subsistemas, departamento de administración, de producción, de diseño, de recursos humanos, de sistemas, de logística. Si uno no está debidamente interconectado con los otros y los demás, entonces no va a funcionar correctamente ese sistema organizativo. Por lo tanto, la unidad de esos 5 subsistemas o más que existan en una empresa es fundamental para su progreso. Luego tenemos la unidad de la sociedad en el plano socioeconómico, cultural, ¿no? Tecnológico, donde también la sociedad debe generar una unión, una interacción positiva de sus grandes factores o enfoques de desenvolvimiento social. Y eso, como siguiente nivel, nos va a llevar hacia la unidad de la humanidad, ¿no? Y así conseguimos la unidad del conjunto. Pero todo parte del ser humano, que es el núcleo que va a influir en todos los niveles y dimensiones de las formas de unidad que existen en la humanidad. Entonces, lograr la unidad de quienes forman parte de una organización consiste en diseñar la organización de manera que los sistemas y estructuras minimicen las diferencias que no sean necesarias y más bien unan a las personas en una campaña común por el bien del conjunto de todos los miembros de esa organización, de ese equipo, el bien común. Siguiente principio es la moderación. Y Baha'u'lláh nos dice, temed a Dios y guardaos de transgredir los límites de la moderación y ser contados entre los derrochadores. Baha'u'lláh. Bueno, al analizar la moderación, amigos y amigas, el exceso material es realmente un aspecto importante que requiere que se le preste atención, especialmente en los países occidentales desarrollados, ¿no? Donde existe un gran deseo ferviente y codicia por la acumulación de recursos materiales. Sin embargo, hay otros aspectos de la vida que también requieren de moderación. Por ejemplo, la forma en que empleamos nuestro tiempo, la manera como hablamos y nos comportamos. También hacer uso de la moderación al expresar nuestros puntos de vista y establecer nuestras prioridades puede ayudarnos a evitar errores importantes. Entonces, se nos exhorta a una moderación en todas las dimensiones y quehaceres de nuestra vida. Y podemos citar acá un cuadro comparativo, por ejemplo, del salario de los ejecutivos, de los altos ejecutivos, versus el salario de los trabajadores de más bajo nivel. Y vemos que no existe moderación alguna. Por ejemplo, en el Japón, el salario de un ejecutivo es 11 veces más alto que del trabajador de más bajo nivel. En Alemania, 12 veces más. En Francia, el salario de un ejecutivo es 15 veces mayor que el salario de un trabajador del más bajo nivel. En Canadá, 20 veces más. En Gran Bretaña, 22 veces más. En México, 47 veces más. Y algo terrible, que en los Estados Unidos, el salario de los ejecutivos es 500 veces más alto que el salario de los trabajadores del más bajo nivel. Esto nos demuestra, pues, que es una consecuencia de un sistema totalmente deficiente de gobernanza empresarial, de cómo se gobiernan y gerencian esas organizaciones a nivel del Consejo de Administración. Por lo tanto, allí, en la alta dirección, es donde se tiene que hacer enfoques, aportes y tomar conciencia de este enorme nivel de desventaja que justamente es una demostración de los extremos de riqueza y pobreza, y que necesita de una moderación justa para lograr un buen equilibrio y bienestar para todos los seres humanos de la sociedad.
Entramos ahora a un principio muy importante, que es la educación universal. Diríamos, pues, citando palabras de Baha'u'lláh, considerar al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos. Bien, la educación, también nos dice Abdul Baha, es esencial y todas las normas de instrucción y enseñanza a través del mundo de la humanidad deben ponerse de acuerdo y concordar. Debería establecerse un plan universal de estudios y la base de la ética debería ser la misma. El educador ha de serlo en lo humano, debe educar la inteligencia y el pensamiento de modo tal que alcancen un desarrollo completo para que así la ciencia y el conocimiento se ensanchen y la realidad de las cosas, los misterios de los seres y las propiedades de la existencia lleguen a ser descubiertos para que día a día la educación, los inventos y las instituciones mejoren, haciendo posible que partiendo de las cosas perceptibles puedan extraerse conclusiones intelectuales. Abdul Baha. Entonces estas sabias enseñanzas de Baha'u'lláh y del maestro Abdul Baha nos abren una visión y un entendimiento fundamental sobre la importancia de la educación universal en todos los niveles. Por ejemplo, actualmente el requisito fundamental para la eliminación de la pobreza y la creación de riqueza es la educación. El conocimiento iguala las capacidades para el desarrollo empresarial y económico. Así pues, cualquier cosa que las organizaciones empresariales puedan hacer por fomentar la educación entre sus miembros y la calidad de la educación en la sociedad en la que viven, representará un importante aporte al desarrollo de la sociedad. Y aunque las empresas están dedicando muchos esfuerzos al desarrollo de las habilidades técnicas, es en el área de las habilidades sociales e interpersonales, de la resolución de problemas y la toma de decisiones, es en donde se están haciendo los mayores esfuerzos. Y esto es muy interesante y caramba, qué agradable ver que más y más organizaciones modernas se están preocupando no solo de desarrollar las habilidades duras o técnicas, sino también hay una preocupación ahora con más énfasis en desarrollar las habilidades blandas, las que tienen que ver con una interrelación afectiva entre los seres humanos, en cómo mejorar el clima laboral. Entonces, en los ambientes de trabajo modernos, las habilidades para la toma de decisiones en equipo son pues una gran ventaja. Y las empresas de ámbito mundial buscan directivos que posean las cualidades que permitan que los equipos de trabajo alcancen la unidad y el consenso. Entonces, ¿esto cómo se puede lograr, amigos? Con la educación universal en todos los niveles del desarrollo humano. Y es aquí como, por ejemplo, se requerirá para estos consensos, para tomar decisiones colectivas, obtener el conocimiento acerca de el método consultivo para la toma de decisiones. ¿Qué es la consulta? ¿Cuáles son sus fundamentos, sus beneficios? ¿Cuáles son sus principios? ¿Y cómo se lleva a cabo la consulta? Y así, este conocimiento nuevo, contemporáneo y con una base filosófica, espiritual, pues va a solucionar los grandes problemas de la sociedad. Y llegamos al último principio, en este resumen, que es la ciudadanía mundial. Y acá deseo citar un párrafo de la Oficina de la Comunidad Internacional Bahá'í.
La ciudadanía mundial comienza cuando se acepta la unidad de la humanidad y la interrelación entre las naciones de nuestro hogar. La ciudadanía mundial abarca los principios de justicia social y económica, tanto dentro como fuera de las naciones. Presupone la adopción no conflictiva de decisiones en todos los niveles de la sociedad. Conlleva la igualdad de los sexos y la armonía entre las etnias, razas, naciones y confesiones religiosas. Y requiere cierta voluntad de sacrificio por el bien común. Entonces aquí mucho tiene que ver el desprendimiento, ¿no? El desprendimiento y el compromiso por la búsqueda del bienestar común. Y también la ciudadanía mundial es un estado mental, amigos. En años venideros, los líderes empresariales van a ser aquellos que hayan integrado en sus esquemas mentales el pensamiento de ciudadanía mundial. Hoy en día vemos que todo el mundo se está conectando con todo el mundo. Y el lugar en el que nos encontramos no tiene mayor importancia. Este es el contexto en el que ya se mueven muchas organizaciones y seguirá incrementándose. Una prueba, un ejemplo de ello es esta reunión virtual. Nos sentimos todos acogidos en la casa de nuestra amiga Rosina, en Chile, y provenimos nosotros de distintas localidades del mundo. La capacidad para aumentar las relaciones comerciales, científicas, culturales y sociales en un contexto interconectado a nivel mundial es ya el desafío del presente y del futuro. O sea, este avance de la integración mundial que va a contribuir mucho con este principio puesto en la práctica de ciudadanía mundial, en donde pues el mundo se ha convertido en un solo vecindario, que somos parte de una aldea global, va a continuar su desarrollo, su avance, su fortalecimiento, que eso va a acelerar justamente el proceso de unidad del género humano. Hace algunos años, el ex secretario general de la ONU, el señor Kofi Annan, dijo: tenemos que asegurarnos de que el mercado global incorpore una serie de valores y prácticas ampliamente aceptados, que reflejen necesidades sociales, ¿no?, sentidas a nivel mundial, y también hay que garantizar que todos los pueblos del mundo se beneficien de la globalización. Citamos finalmente a nuestro amado guardián Shoghi Effendi lo siguiente: una comunidad mundial en la cual todas las barreras económicas sean derribadas de forma permanente y se reconozca definitivamente la interdependencia entre el capital y el trabajo. Una comunidad mundial en la cual el furor de un nacionalismo caprichoso y militante se haya transmutado en una perdurable conciencia de ciudadanía mundial. Así es como se presenta en líneas muy generales el orden previsto por Baha'u'lláh, orden que llegará a ser considerado el más hermoso fruto de una era en lenta maduración. Shoghi Effendi. Por lo tanto, amigos, la unidad mundial es la meta hacia la que vamos. Y la comunidad mundial Bahá'í está comprometida en una empresa espiritual, unidos todos sus integrantes con amor y camaradería, en un esfuerzo global para la construcción de un nuevo orden mundial y la unidad de la humanidad. Muchas gracias por su amable atención. Gracias, don Martín. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Martín, que deben escuchar todos los seres humanos esto.
No hay lugar en duda. Aquí está la armonía, ciencia y religión, en toda su realidad bien expresada, con la presentación Gracias, profesional. muy amable. Tú eres mi amigo, por eso se nota que... No, estamos, la amistad de un lado, tu profesionalismo de otro lado. Van mano a mano. Gracias, hermano. Si alguien quiere hacer alguna consulta, estamos en el periodo de consultas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún aporte también? ¿Algún aporte también? Pueden hacer. Para complementar este tema. Martín, una pregunta. Y mucho. Todo lo que estamos expresando aquí, son por sí solo, poco a poco, conforme la madurez de la humanidad se va sucediendo, también se está estableciendo todo esto, así por su propio esfuerzo natural, o los bahá'ís tenemos que empujarlo hasta que se logra. Claro, perfecto. Muchas gracias por alcanzarme esta pregunta. En realidad, hay corrientes que muchas personas, grupos sociales, se sienten de una manera comprometidos porque piensan igual que nosotros sin conocernos. Y justamente ahí viene esa influencia de una de las 7 candelas de la unidad, ¿no? Entonces, la unidad de pensamiento. Muchas personas van a pensar como nosotros, quizás sin conocernos. Pero el aporte de la comunidad Bahá'í, el esfuerzo de todos nosotros, sus integrantes, para acelerar este proceso de unidad del género humano, va a ser fundamental. Y no debemos desmayarnos ni ir a paso lento, porque si no lo hacemos, pues las piedras lo harán, ¿no? Por nosotros. Entonces, en realidad, tenemos las facultades, tenemos la capacidad y tenemos la guía de las enseñanzas de Bahá'u'lláh para poder ingresar, penetrar en todos los niveles de la sociedad con las enseñanzas bahá'ís. Por ejemplo, este tema de la empresa espiritual nos abre una ventana para poder aplicar los principios espirituales en el quehacer cotidiano de las organizaciones. Primero, nosotros como clientes de una empresa, como trabajadores de una empresa, y somos dueños, empresarios, jefes, gerentes, con mayor razón tenemos la influencia mucho mayor para poder cultivar, promover y crear una empresa espiritual sostenida por estos principios espirituales, que son los principios rectores del nuevo orden mundial. Gracias. Ahora se entiende más el mensaje de Rizwan, del último mensaje de la casa a los consejeros, 30 de diciembre. El tema de comunidad ya está subiendo a un nivel de la sociedad Bahá'í, no la comunidad Bahá'í. Entonces ahora vemos poner lado a lado esta empresa espiritual que está en formación, tanto interno Bahá'í, tanto externo. Compara con el mensaje, vemos que están mano a mano creciendo. Ahora la fe Bahá'í poco a poco nos está enseñando la casa, nos está invitando a la casa a convertir a esta empresa espiritual a una empresa social, ¿no? Entonces ahora me siento mejor sobre el tema me entiendo mejor el mensaje, que estamos haciendo una empresa espiritual con ese mensaje. Poco a poco, siguiente fase social, a ser una sociedad Bahá'í, no comunidad Bahá'í. Gracias. Así es, y la comunidad Bahá'í tiene este compromiso de llevar adelante esta empresa espiritual, y para lograrla necesita influir en todos los estratos y niveles de la sociedad con los principios bahá'ís. Y para ello toda organización es tierra fértil, propicia para que nosotros empecemos a incorporar. Y si tenemos algún tipo de facilidad por ser jefes, supervisores o los propios empresarios, con mayor fuerza de educar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores en estos principios.
Es decir, para actuar y hacer negocios en la sociedad, tenemos que hacerlo guiado con estos principios que son los principios para una nueva era. Y estos principios éticos son pues totalmente prácticos. Es llevar la espiritualidad a la práctica en todo tipo de organización, sea pública o sea privada, sea una ONG o sea pues una entidad productiva. Entonces, en todos los niveles donde nos encontremos, busquemos aplicar y difundir estos principios espirituales que llevados a la práctica va a generar pues una transformación del individuo y una transformación de la organización también. Gracias. No sé si alguien quiera hacer algún otro aporte o alguna consulta. Sí, adelante, Dimas. Gracias. Mis saludos a todos los amigos y felicitaciones a nuestro querido amigo Martín de siempre, con su característica de documentarse muy bien y su método pedagógico, diríamos, como buen docente que es, ¿no? Felicitaciones. Gracias, hermano, por tu exposición. Ahora, la inquietud sería de que desde hace muchísimos años la humanidad está vive aún en un mundo llamado por la prensa, en muchas formas, por los libros, en un mundo materialista, eminentemente materialista. Estas charlas, estos libros, estas enseñanzas bajáis están haciendo, diríamos, como un puente histórico para esa mutación, para ese cambio positivo, para ese paso cualitativo de la humanidad en el sentido de espiritualizar, empezando de uno mismo e irradiando hacia los demás, pasando por la empresa, que es el caso ahora. Y entiendo, me parece personalmente que es uno de los cambios revolucionarios, históricos de la humanidad. Porque ¿hasta cuándo vamos a vivir este mundo que para todo es cuánto hay, cuánto van a pagar, cuánto se te debe, cómo es la cosa, pensando solamente en las monedas, en lo material? Pero qué interesante que ya se sienten pasos, como diríamos, de que esto va a cambiarse. Va a ser por amor, por fe, por espiritualidad. Parece que esa es una inquietud que todos tenemos y nos felicitamos de estar hablando nosotros, porque esto también va a significar como tirar la semilla, y tirando la semilla, que por ahora no vemos las plantas, pero ya crecerán. Sí, gracias, Dimas. Muy amable por tu aporte. Y por otro lado, Dimas, tú sabes que si no estuviéramos todavía con la pandemia, ya hubiera dado esta charla en tu casa, porque, estimados amigos, nuestro amigo Dimas pues, ha sido un gran anfitrión de charlas hogareñas en la comunidad de Lince y también después en Jesús María. Gracias, Dimas, por tu aporte y participación. A ti, hermano, y a todos los amigos. Yo quería mencionar algo. Adelante. Héctor de Paz, de El Salvador. Mira, yo no sé, yo tengo 66 años. Difícilmente voy a entrar a liderar compañías, a liderar sistemas de gobierno, cosas así. Lo que me preocupa es si se puede pensar en algo, cómo hacer llegar este tema a los jóvenes, que la participación de los jóvenes es cero, pues. Entonces nosotros aquí, yo no sé, tal vez algunos de ustedes, pero al menos yo tengo 66 años. Aunque el tema pues me ha fascinado, fantástico, pero la participación de los jóvenes, que son los futuros empresarios, futuros gerentes, futuros gobiernos, futuros políticos, entonces no sé si se puede idear alguna manera, algún curso o integrarse al RUJI para poder que los jóvenes lleven esta mentalidad, ¿verdad? Que la fe bahá'í no es solo creencia, sino que es
y es una certeza. Gracias. Muy bien, amigo. Sí, efectivamente tiene mucha razón, y un espacio muy importante de aprendizaje es justamente el estudio, ¿no?, de los libros Ruggie. Y entre el 12, 13 del libro está mucho lo que tiene que ver la acción social, por ejemplo, ¿no? Entonces, los jóvenes y los adultos tenemos que estar siguiendo sin faltar el desarrollo, el estudio de estos libros, que nos va a abrir mucho más la visión, y ya es una forma de poder profundizar y luego reflexionar cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Cómo llevo a la práctica en la cotidianidad. Además de nuestras relaciones interpersonales, con las amistades, pero en las organizaciones. ¿Cómo hacemos para que en las organizaciones donde nos desenvolvemos o nos relacionamos podamos aplicar estos principios? Por ejemplo, ¿quién no tiene un casero, una casera, un bodeguero, un panadero amigo del barrio, ¿no?, donde vemos que algunos de ellos se distinguen por su buena actitud, por la calidad del producto que nos venden, que realmente es buena, ¿no? Entonces, que no han subido el precio del pan, por ejemplo, algunos, que mantienen. Entonces, ellos son conscientes también de que la situación económica no está muy bien, y por lo tanto no suben sus precios para mantener su clientela, y también pues siendo consciente. Entonces eso hay que felicitarlo, hay que incentivarlo, que es una parte de estímulo, y que entienda de que va bien, su conducta es loable, es una conducta espiritual, ¿no?, que ayuda mucho. Y además también el tema de cualquier tipo de servicio que vemos que es bueno, y además que nos dan mejor atención en cualquier lugar, desde una agencia del banco, también valorarlo, felicitarlo, estimularlo, para que esta persona sepa que está yendo por buen camino, que más bien la corriente de lo negativo no lo arrastre, sino más bien que sepa que lo bueno que está haciendo es valorado por otros, y que es estimulado, y que está bien lo que está haciendo. Entonces eso ya también es un poco una contribución para dirigir mejor y alentar a las personas a tener un comportamiento más espiritual en sus relaciones laborales, inclusive, en sus relaciones comerciales, ¿no? Como vemos en los escritos, cómo la honestidad y la confiabilidad se pone de manifiesto, a prueba, en las relaciones comerciales. Cuando entre cliente y empresa llegan a un acuerdo de compra y venta, entonces mucho tiene que ver ahí la honradez, la honestidad, el cumplimiento por ambas partes, que ya luego después se torna una relación tan loable, tan buena, que ya hasta de palabras, sin necesidad de documentos, hay un compromiso entre ambas partes, porque hay confianza mutua, y hay respeto, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Sí, eso es muy importante lo que dice Martín en relación cuando las jefaturas a veces también no sé si será la palabra destacar, pero cuando hacen ver o le dicen al trabajador cuando hizo las cosas bien. Destacar, a lo mejor no sé si esa sea la palabra correcta, pero hacerle sentir que ha actuado bien, que ha sido veraz en sus decisiones, que ha sido, no sé, responsable. Creo que el hacer sentir al trabajador que está haciendo bien es como decirle, sigue por ese camino, estás bien, estás contribuyendo con tu trato, estás contribuyendo con tu forma de ser a que la empresa camine por un buen camino, porque hay gente que a veces se acerca y dice, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, en mi trabajo, personas que a uno le dicen, sabe que usted atiende muy bien, usted siempre da una solución, usted es así, es asá, pero a veces las jefaturas no hacen eso. Es como que es muy parejo el asunto. Entonces, a veces las jefaturas no consideran el aporte que uno hace a una empresa desde lo espiritual, porque esas son condiciones espirituales que uno pone al servicio del resto.
pero ellos no lo ven. Entonces, creo que eso es muy importante también. No tan solo en el trabajador, sino que en toda persona que uno se relaciona y poder decirle, me atendiste muy bien, excelente, gracias por eso, me dejaste muy clara en la información que yo necesitaba, me ayudaste. Creo que es muy importante también eso mencionar, pero no siempre no siempre se hace, a veces, rara vez. Exacto, Rosina, muy interesante su aporte. Y ahí se ven las cualidades manifiestas de servicio, ¿no? Y de justicia, ¿no? Porque en las organizaciones también, como tienen sus unidades que ven el tema de sanciones, ¿no? En el área personal, entonces aquel trabajador que hace una labor sobresaliente, excelente, merece también una recompensa, como bien se explica en las enseñanzas de Baha'u'lláh. La justicia tiene que ver con la recompensa y el castigo, ¿no? Y las organizaciones tienen sus propios sistemas de reconocimiento o de sanciones cuando el personal también infringe las normas. Y que eso es de alguna manera educativo, porque esas sanciones van a orientar una modificación de la conducta hacia un desempeño más íntegro, ¿no? Entonces, sí, muy cierto. Y el servicio, como hemos visto en el cortito video, cómo ahora se está difundiendo más lo importante que es el servicio a los clientes, el servicio en general. Y todas las características son características espirituales. Cuando damos un buen servicio, cuando ayudamos desinteresadamente también a los demás en la calle, ¿no? Sí. Alguien nos para en la calle y nos pregunta por una calle, por una dirección. Entonces uno hasta a veces lo puede acompañar hasta cierta parte más allá para decirle de aquí a 2 cuadras y luego ahora a la izquierda, entonces orientarlo. Siempre en nuestros países tenemos gente que viene del extranjero, que está ida y vuelta y no sabe dónde, entonces, y hay muchos que se aprovechan de los extranjeros, lamentablemente, malos ciudadanos, ¿no? Pero nosotros no, vemos un extranjero y con mayor todavía cuidado y afecto, lo vamos a orientar correctamente. Entonces, hemos ayudado, hemos demostrado ese principio, esa cualidad del servicio. Y uno se siente contento de haber ayudado a su prójimo. Entonces, una satisfacción mutua. Quien recibe el servicio que se le ha dado y el que da el servicio también queda contento. Moyan, ¿querías decir algo? Estás con el audio cerrado. Ay Dios, ya, más bien me disculpan, y tengo que estar saliendo. Muy agradecido a Rosina, a Martín, a todos los amigos presentes, gusto saludarlos siempre. Encantadísimo. Martín. Gracias, Moyan, por tu participación. Ya, con su permiso, tengo que estar hasta el evento, es casi 8 de la noche, tengo que estar hasta así. Muchas Saludos gracias, Moyan. Saludos Un a abrazo muy Sam. fuerte, Dimas, con mucho gusto. Allah a todos. Allah, Queridos Jorge, Isabel, Rosa. Gracias. Allah. De nada. Allah. Allah. No sé si Miguel creo que algo quería mencionar. No, estaba despidiendo a Muchan, pero sin embargo, como ha mencionado el amigo Martín, las empresas internacionales, pues, son los que dan el ejemplo, ¿no? Mi padre trabajó en una empresa internacional petrolera, la International Petroleum Company. Y recuerdo de que todos los años traía, por su buen servicio, por su excelente trabajo, por su honestidad, etc., traía joyas. Y mi madre le decía, ¿otra vez te han dado un regalo? Sí, ahora me ha tocado un anillo de oro. El próximo año decía, sí, ahora me ha tocado unos gemelos de oro. Hasta que un día le escuché decir a mi madre, solamente a ti te da tu empresa, pero yo soy tu esposa, ¿y por qué no me traes también a mis joyas? Entonces nosotros nos reímos, pero bueno, era otra época, ¿no? No podíamos opinar nada. Y ahí mi padre empezó a comprarle joyas a mi madre también, ¿no?
su cadenita de oro, su pulserita de oro y todo eso, ¿no? Así es que sí, efectivamente las empresas dan ese reconocimiento, ¿no? Que, por ejemplo, trabajar en una de esas empresas que ha mencionado Martín, pues ellos te dan 15 sueldo, 14 sueldo por todo el año, sueldo, ¿no? No es que te dan 12 sueldo y al final de año te dan un porcentaje del sueldo, no. Por ejemplo, yo percibía cuando estaba en España 14 sueldo, el 100%. Aquí, pues mi esposa trabaja en una empresa pública y recibe su 12 sueldo más el 13º sueldo, un porcentaje de su sueldo, el 14º un porcentaje de su sueldo y no reciben el 100%, ¿no? Entonces, todo eso uno va valorando, ¿no? Y hay pues una forma de gratificar, ¿no? De reconocer, ¿no? Y ahora pues aquí ya no se da. Debe ser por la pandemia, tal vez ya se haya perdido, ¿no? Que al final de año pues se obsequiaban un panetón o hacían una comida para todos los trabajadores. No sé, como no estuve aquí muchos años, no sé si se ha perdido o es por la pandemia, la verdad es que no lo sé. Solamente quería compartir eso. Gracias, Miguelito. Y eso mucho tiene que ver por los líderes, con los líderes, ¿no? De las organizaciones. Cuando llega un buen gerente, un buen director que tiene sensibilidad social, entonces se preocupa por mejorar las condiciones de sus colaboradores. Entonces, a veces tenemos la suerte de que llega una buena persona y que cuando ves la fiesta de fin de año, etcétera, pues se entregan los aguinaldos, el pavo y toda una serie de aspectos muy importantes para compartir con la familia y que eso al trabajador lo motiva, lo estimula. Otras empresas pueden darle seguro privado a sus trabajadores. Por ejemplo, yo en una de las empresas que trabajo me brindan ese seguro privado y yo estoy eternamente agradecido porque la salud es lo más importante que tenemos. Y lo más difícil es ir pues a un sistema de salud público o como aportante de salud, ¿no? Es difícil poder conseguir una consulta, pero gracias al sistema privado particular que la empresa nos brinda a los docentes, pues podemos ir a cualquier clínica de buen nivel y con descuento en las medicinas, pagamos un 10% del precio de la medicina y un porcentaje mínimo también del precio de la consulta y nos sentimos bien atendidos, no solo en mi caso personal, sino también mi esposa. Y valga en verdad, mi esposa es la que más utiliza los servicios de médicos y que vive en buena hora. Entonces yo vivo agradecido y muy comprometido con esta institución, diga lo que me diga, que haga, etc. Yo ingreso a mis clases altamente motivado porque sé que también hay una reciprocidad, ¿no? Y ese es otro principio que conocemos los Bahá'ís, ¿no? La reciprocidad. Entonces, cuando encontramos organizaciones que practican, caramba, los trabajadores pues, se sienten muy comprometidos, más contentos, más fidelizados. ¿Y quiénes se benefician? Se benefician los clientes, los usuarios de los servicios de la organización. Entonces, así encontramos a veces buenas experiencias y otras no muy buenas, pero que en algún momento llegará un buen equipo gerencial que va a tener más sensibilidad social, va a poner en práctica justo lo que hablábamos, prácticas de responsabilidad social empresarial, que buscan que los trabajadores estén contentos, que se les brinde las mejores condiciones de trabajo. Es ahí donde se habla mucho del salario emocional, que las organizaciones no solamente deben pagar, retribuir mediante un salario económico, monetario, sino un salario emocional y un salario espiritual.
Y el salario emocional es justo el reconocimiento, los estímulos que se le brinda al trabajador. Y el salario espiritual es cuando los gerentes le hacen ver al trabajador la trascendencia de su buen desempeño sobresaliente en la organización y cómo los clientes preguntan por este trabajador, cómo los resultados son mejores, cómo el esfuerzo de esta persona tiene una repercusión, un impacto en el mercado que hace que la empresa sea mejor considerada, mejor vista, etcétera, etcétera. Entonces, se le hace ver la trascendencia de ese esfuerzo y al decírselo al trabajador, el trabajador también se siente contento, se siente reconfortado y más motivado, porque no solamente ha recibido un salario económico, sino un salario emocional y un salario espiritual además. Entonces son los tres tipos de retribuciones que una organización debe darle hoy en día para que realmente exista esos rasgos de empresa espiritual, ¿no? Una empresa espiritual es una empresa que en resumen puede ser una empresa con mayor sensibilidad social, mayor compromiso con la sociedad, con sus trabajadores, con los mismos directivos, ¿no? Una empresa noble, ¿no? Se caracteriza por su nobleza y el buen clima laboral que promueve. Sí, muy cierto, don Martín, muy cierto. Bueno, está la esperanza de que cuando pueda instaurarse el orden mundial de Baja Ola, todas estas cosas van a ser posibles. Un buen trato al trabajador, una igualdad entre extremos de pobreza y riqueza. En realidad que está la esperanza de que futuras generaciones podrán disfrutar de ese equilibrio económico, material, pero también va a haber un desarrollo espiritual que lo va a permitir, porque solamente el desarrollo espiritual es lo que va a permitir que hayan esos equilibrios en la humanidad, mientras haya cuando se tome conciencia realmente de lo que es el ser humano y cuál es su destino y para qué fue creado. Entonces, es maravilloso el tema, en realidad que muy, muy bueno, como a veces yo creo que la gente no dimensiona cómo la realidad espiritual del ser humano puede transformar todo a su paso. Yo creo que todavía no hay una conciencia de eso, pero ahí estamos los bajáis tratando de crear esa conciencia. En eso estamos. Queridos amigos, antes de terminar y agradecerle a don Martín por su excelente presentación, como siempre muy motivadora, muy, muy bonita, muy hermosa, y agradecerle a todos los amigos también su asistencia. Queremos terminar con unas 2 canciones que nuestro querido amigo Héctor de Paz nos va a compartir para dar término a esta actividad. Gracias. En la década del 80 escribí esta canción y le puse la oración del mediodía como a propósito de nuestras vidas, pero habla a propósito de la humanidad también. Y para seguir voy a cantar la canción que por obligación canto todos los días en mi trabajo. El público es no Bahá'í porque es un restaurante familiar, se llena mucho y por lo menos unas 50 personas a diario lo escuchan. Y pues mi canción más conocida de mi hermano y yo, pues, La Nueva Primavera. Pero esta, me disculpan que tiene la oración de mediodía, pero es el propósito de la humanidad. Muchas veces te preguntas el porqué de nuestra vida, la razón de que existimos, porque estamos en la tierra. Baja Ola dice el motivo,
tú lo puedes encontrar en sus tablillas y oraciones. Búscalo y verás el propósito de Dios al crear la humanidad, llevar hacia adelante una civilización en progreso continuo con amor universal. Baha'u'lláh dice el camino para conseguir la paz. Muchas veces te preguntas por qué debes vivir, la razón de que existimos, porque estamos en la tierra. Baha'u'lláh dice el motivo, tú lo puedes encontrar en sus tablillas y oraciones. Búscalo y dirás. Soy testigo, oh mi Dios, de que tú me has criado. Para conocerte y adorarte, atestigo en este momento mi impotencia y tu poder. Mi pobreza y tu riqueza. No existe otro Dios más que tú. El que ayuda en el peligro. El que subsiste por sí mismo. Cuando se está borrando la esperanza, cuando el fin del camino nos alcanza, porque eran enarados las espadas, juntos podemos ver nueva mañana, hoy es amanecer de un nuevo día. Nuevos solos prados ilumina como los frutos de un mismo árbol. Los hombres volverán a ser hermanos, tan potentes la luz de la unidad que iluminará la tierra entera. Y aunque parece ser el fin del mundo, es el principio de una nueva era. Tan potente es la luz de la unidad que iluminará la tierra entera. Y aunque el invierno hoy se ha prolongado, por fin llegará la esperada primavera. La paz no es solo posible, sino inevitable. Tan potente es la luz de la unidad que iluminará la tierra entera. Aunque parece ser el fin del mundo, es el principio de una nueva
misma era. Tan potente es la luz de la unidad que iluminará la tierra entera. Y aunque el invierno hoy se ha prolongado, por fin llegará la esperada primavera. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Muy bonita la melodía. Muchas gracias. Es la que más canto, pero como es la que más se adaptaba. A otra canción. Otra canción. Vi que yo antes de cantar esta canción en mi trabajo canto la de John Lennon, Imagine, y digo el mismo mensaje en inglés ahora en español. Y la gente está muy contenta, les digo, de 1980, recordando 1980, porque la grabé con un grupo bien reconocido aquí en El Salvador. Y entonces a la gente le gusta mucho. Así es una manera que estoy promoviendo la unidad mundial. Gracias. Sí, es un servicio también, Héctor, que presta. No, gracias. Gracias. No, y un servicio también para nosotros, para nuestras devocionales, hogareñas. Es un gran servicio la música, el arte. Así que, queridos amigos, muchas gracias por haber participado. El próximo jueves no vamos a tener nuestra actividad porque es el 21 y son las elecciones de las asambleas. Así que nosotros tenemos en nuestra asamblea nuestra elección, pero sí vamos a estar el otro jueves subsiguiente me parece con el señor Oscar Torres, que también nos va a traer otro tema súper importante igual. Así que todos quedan cordialmente invitados. Gracias. Muchas gracias y bueno, muy buenas noches. Gracias, don Martín, nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Justo verlo a mí.